En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Bueno, hermanos, bienvenidos en esta celebración. En este domingo, apenas ayer por la mañana, tuve que hablar todavía polaco porque estuve en Polonia. Llegué ayer por la tarde tratando de hablar propiamente un poco en la misa de Pochiquito. Vamos a ver ahora para pasar para español durante de esta misa, así que me ayuda para entrar en ese ambiente para la misa en español. Gracias, sí. Ok, liturgia de hoy nos llama atención sobre la pureza del corazón, así que iniciando esta misa, conscientes que no siempre nuestro corazón es puro, es limpio. Iniciemos con este acto penitencial pidiendo para que Dios mismo purifique este corazón para poder celebrar en manera digna estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso por mi gran culpa. Por eso ruego, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones, para que al hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
En esta lectura escuchamos un llamado fuerte de Dios a través de Moisés. Como a Israel, nos exhorta a vivir en obediencia y a cumplir sus preceptos. Escuchemos. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Salmo responsorial. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no va con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a los ojos, Señor? El apóstol Santiago nos dice que no debemos limitarnos solo a escuchar la palabra de Dios, sino a ponerla en práctica, ayudando a todos los necesitados en medio de sus tribulaciones y a no mancharnos con las cosas del mundo. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Engañándose a ustedes mismos, la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios.
Por su propia voluntad, el Padre nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Jesús les contestó: que bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de adentro, porque del corazón del hombre salen intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de adentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, la liturgia de hoy, de este domingo, en primer lugar nos llama atención para que busquemos la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. La persona que es sabia en el sentido divino busca a Dios. En primer lugar, busca a Dios escuchando sus preceptos, sus mandamientos, sus palabras. Después los medita para finalmente cumplirlos. Por eso mismo también la primera lectura de hoy del libro de Deuteronomio nos dice lo siguiente, nos invita junto con el pueblo de Israel para que escuchemos los mandatos y preceptos que nos quiere enseñar. Y lo que dice, lo que pone énfasis es lo siguiente, para que no añadirán nada ni quitarán nada de lo que les mando. Acepten la palabra de Dios como viene. No pongan acerca, no quiten nada, sino acepten la palabra. La persona sabia es la que acepta plenamente la palabra de Dios, principalmente sus mandamientos. Después, la siguiente lectura de hoy de la carta de apóstol Santiago también nos está diciendo lo siguiente: pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. Uno que escucha la palabra de Dios, que viene a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, pero finalmente no la cumpla, se engaña porque cree que sí tiene la palabra de Dios como guía y al finalmente solamente escuchó, pero faltó para meditarla, comprenderla y después a vivirla. Así que tanto primera lectura como también la segunda lectura nos llama atención para que escuchemos, meditemos, finalmente podemos practicar la palabra de Dios. Y precisamente también Santiago nos explica de qué manera hay que cumplir esa palabra de Dios, ayudando a los huérfanos, a las viudas, simplemente sirviendo las obras de caridad.
Esa es la primera y esa segunda lectura. Evangelio, ante todo, tenemos esa comida sabrosa de la palabra de Dios, y los sabios también aceptan esa palabra que nos dice hoy sobre lo exterior y interior, lo que es puro y lo que es impuro. Apariencia y la realidad, apariencia y lo que es la verdad. En práctica podemos ver que muchas veces nos engañamos precisamente por la apariencia. Tenemos diferentes caras, diferentes máscaras. Cuando uno viene a la iglesia, si uno mira sus caras, puede decir que la mayoría tiene las caras de los santos, ¿no? Sí, cuando uno viene a la iglesia, quiere aparenta una persona santa, pero eso es apariencia. Muchas veces, lamentablemente, cuando uno llega a la casa, sí, ya tiene otra cara, ¿no? En sus conversaciones con la esposa y esposo, peor con la suegra, ¿no? Sí. Así que ya es otra cara. Ya aparece otra cosa. Ya aparece poco hombre, poco gente, incluso. También otras caras quizás tenemos en nuestro hábito laboral. Y así, eso es exterior, pero expresa nuestro interior. Liturgia de hoy, principalmente lo de Evangelio, nos llama atención sobre pureza de corazón. Podemos decir que el tema central de hoy sería ecología del corazón. Hoy se habla tanto sobre la ecología. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy es tan contaminado. Ya hoy no se puede respirar el aire de antes. Quizás Aruba todavía tiene esa ventaja que tenemos aire bastante limpio, que todavía podemos beber agua limpia. Pero tantos países donde, por ejemplo en México, mejor cubrir el nariz para no respirar el aire que les toca respirar por las calles, industria, el tráfico, no permite respirar aire puro. Tantos países que no tienen agua potable limpia. Hoy, en todo el mundo prácticamente sin excepción, y aquí también, tenemos la comida que lamentablemente no es sana. Hoy la gente muchas veces busca lo ecológico, la comida orgánica, para tener lo más sano posible. Queremos un mundo diferente porque el mundo de hoy está contaminado. Jesús toca un tema interesante del Evangelio de hoy que nos dice en primer lugar, nada lo que entra al hombre no lo hace impuro. Con esas palabras, ante todo, confirma que lo que podemos comer no es impuro. Hay esos que se aferran que la comida, digamos, del puerco o algo es impura. Puede ser que no es sana y comemos tanta comida que sí, no es sana. Pero nada lo que entra de afuera no nos hace impuro. Lo que nos hace impuros, lo que sale de adentro. Y hoy los quiero invitar para que reflexionemos un poco lo que sale de adentro de mi corazón. Si por si acaso mi corazón, igual que medio ambiente, no está contaminado. Y Jesús está usando palabras bastante fuertes y directas y está diciendo lo que sale de nuestro corazón. Jesús dijo así, escúchame bien. Lo que sí lo mancha a la gente, lo que sale de adentro, porque del corazón del hombre salen intenciones malas, nacen y salen del corazón humano. Las fornicaciones, eso sale de adentro. Los robos, los homicidios,
los adulterios, las codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidias, difamaciones, orgullo, frivolidad. Todo sale de adentro, sale de adentro. Y así yo creo que podemos seguir y cada uno en personal puede ver y qué es lo que sale de adentro de mi corazón. Porque eso sí, me mancha a mí, me enferma a mí y no solamente a mí, contamina lo que está a mi alrededor. Por eso mismo, quizás mi modo de expresarme, mi modo de hablar, contamina el lenguaje de los niños, de los jóvenes, de los hijos. Quizás no nos damos cuenta, pero nosotros somos causa de la contaminación espiritual, que los niños juventud usa el lenguaje que se origina en el corazón de sus padres. Vida inmoral, donde no hay respeto hoy por un matrimonio, menos por un matrimonio cristiano. Y eso sale de nuestro corazón, contamina nuestras familias, nuestra sociedad. Por eso, cada día más problema con la vida moral, cada día más problema en los matrimonios, en las familias. Contaminamos otro con nuestro egoísmo, con nuestra falta de respeto para el otro, contaminamos al otro con tantos y tantos males que llevamos por dentro, con la corrupción. Y todo eso sale de nuestro corazón. Quizás nuestro corazón es como un motor viejo que ya consume aceite y por el muffler sale lo sucio. Hermanos, no es para ponernos trágico aquí, pero simplemente para tomar esas lecturas de hoy y evaluar el estado de nuestro motor, de nuestro corazón. Ecología de mi corazón. Y si hablamos tanto para purificar aire, agua, la comida, porque no es sana. Porque no purificar lo que tiene más valor en nuestra vida, lo que es lo central de nuestra vida, nuestro corazón contaminado. ¿Cómo? Purificar el corazón ante todo puede Dios. Y lo hace principalmente por medio de los sacramentos de sanación, sacramentos de purificación, sacramentos de confesión, siguiendo el proceso de la reconciliación. ¿Qué sale de mi corazón? Mi corazón contamina mi familia, contamina mi medio ambiente. Sí, tengo corazón puro, limpio, que crea un ambiente cristiano en mi familia. Vinimos hoy a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Eso confirma que estamos buscando la sabiduría divina. Eso confirma incluso, en cierto grado, somos esos sabios que buscan para escuchar la palabra de Dios. Importante que no nos paremos solamente escuchando, sino después de salir de estas murallas de esta iglesia, para que practiquemos esa palabra y permitamos para que Dios mismo purifique nuestro corazón. Creo que en una palabra a lo que los quiero invitar hoy, para que cada uno se preocupe a base de las lecturas de hoy por ecología de sus corazones. Amén. Ok, nos ponemos de pie para profetizar nuestra fe, nuestro credo.